Bienvenidos nuevamente todos a nuestro canal de YouTube de la Asesoría e Información JMC. Hoy vamos a dar un pequeñísimo apunte, un llamamiento para estudiar con más profundidad en su momento el tema 2 de la oposición para sargentos, del programa de materias para la oposición para sargentos, y ese tema 2 nos habla del derecho de la Unión Europea. Desgraciadamente, para mi gusto y para mi pensamiento, lo que vamos a tocar del derecho de la Unión Europea es francamente escaso. Yo creo que necesitamos un poco más de materia para que todos conozcamos cómo va esto del derecho de la Unión Europea, cómo funcionan las instituciones, por qué funcionan, por qué existen, cómo se componen, en definitiva, qué es la Unión Europea, que todos los ciudadanos en Europa entero somos bastante ignorantes de lo que significa. Pues muy bien, para meternos en el derecho de la Unión Europea no tenemos más remedio que hacer algún apunte histórico. Y ese apunte histórico lo comenzamos con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial hubo más de 50 millones de muertos, Europa quedó asolada, una ruina social, económica, militar impresionante, como nunca antes había pasado, y posteriormente siguieron perviviendo regímenes totalitarios casi hasta la entrada del siglo XXI. Con la caída del muro de Berlín fue cuando ya se terminaron esos regímenes totalitarios, gracias a Dios. Bien, pero claro, no solamente la Segunda Guerra Mundial, luego vino la posguerra. En la posguerra la ruina era impresionante, ya es que no hay calificativos para la ruina que se nos vino encima a todos los ciudadanos de la Unión Europea. No obstante, en Europa hubo la suerte, vamos a ponerlo así entre comillas, de que los Estados Unidos firmaron el Plan Marshall. Dieron 13 billones de euros a los países que habían intervenido en la guerra. Sin embargo, a España no nos dieron el duro porque España no había participado en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra participación fue en la batalla de Leningrado y punto con la División Azul, 5.000 hombres todos voluntarios que fueron allí a combatir y nada más. A propósito, con relación a esto, os conmino a todos que leáis la historia sobre la batalla de Krasny Bor, allí en Leningrado. Independientemente de la ideología y de lo que fuera, es otro motivo más para sentirnos orgullosos de la ferocidad de nuestros soldados y de nuestro ejército. Pues muy bien, con el Plan Marshall, esos 13 billones de euros sirvieron para reflotar la economía. Claro, esto los Estados Unidos no lo dieron porque sí, en plan altruista, eso no existe. Ellos siempre iban buscando algo más. Y ese algo más fue que a partir de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos se consolidaron económica y militarmente como la potencia más grande del planeta Tierra. Compraron deuda e hipotecaron a Europa. Hipotecaron a Europa hasta que Europa pudo salir de todo este embrollo. Muy bien, pues después de todo esto, gracias al Plan Marshall y gracias a las estructuras de poder que quedaron en algunos países, hubo determinados países, 6 en total al principio, que decidieron reunirse y formar en un principio la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Y al mismo tiempo, esa comunidad, al mismo tiempo se firmó la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Euratom. Se hizo a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Francia y se firmó en París en 51. Los 6 países que suscribieron aquel tratado, Francia, Alemania, Italia,
Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Se firmó al mismo tiempo también el Tratado de la Unión Europea, lo que fue la Comunidad Económica Europea. En un principio, así nació, con ese nombre, Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque desde que se creó, se configuró una unión aduanera entre todos y una política agraria común. Esos fueron los primeros pasos. Pronto, ese mercado común interno se amplió también a la libertad de personas, capitales y bienes. Se fueron adhiriendo países a la Comunidad Económica Europea hasta que se creó el Tratado de Maastricht. Y en el Tratado de Maastricht ya verdaderamente se sentaron ahí unas bases muy sólidas. Pero tal vez las bases más sólidas para crear la Unión Europea lo tuvimos en el Tratado de la Unión Europea, que se firmó en Lisboa. Fue el Tratado de Lisboa, del 1 de diciembre de 2009. Y ya forman la Unión Europea un total de 27 países. Un breve apunte histórico que siempre es bueno conocer, pero a partir de ese momento las instituciones de la Unión Europea se consolidaron mucho más de lo que estaban hechas ya. Se consolidó un espacio de libertad único en el mundo. La zona económica más rica y próspera del mundo es la Unión Europea, no es los Estados Unidos ni es ninguna otra, es la Unión Europea. Y todo el mundo envidia la situación que tenemos aquí en Europa. Una unión permanente de 27 países, todos a una en la economía y todos a uno en las infraestructuras potenciales. No ha pasado eso en ningún sitio, pero no solamente esto que os acabo de decir, sino que es el espacio del mundo donde más se protegen los derechos y libertades de los ciudadanos. No hay otro espacio en el mundo similar, no hay parangón en el mundo. Bien, la regulación legislativa ha ido aumentando muchísimo. Pues muy bien, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Qué es lo que nos pide el programa de la materia? Pues nos piden tres cosas distintas. El Tratado de la Unión Europea, una parte minúscula. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nos piden la sexta parte, que son muy poquitos artículos, pero tal vez la parte más ilusionante de estos tres temas sea la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La más ilusionante porque está hecha a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la luz también de diversos tratados internacionales sobre esta materia. Está muy bien hecho, lo vamos a ir viendo, cómo se hace, cuáles son los derechos, se dividen en varios tipos de derechos y, como os digo, Europa es ahora mismo el espacio donde mejor se regula y se protegen todos los derechos de los ciudadanos. Ahora mismo en el mundo no hay nada igual. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en el tema. En el Tratado de la Unión Europea, ¿qué vamos a ver? Pues la competencia y el funcionamiento, la finalidad y el respeto, la adhesión de otros países a la Unión Europea, qué ocurre con los incumplimientos de los Estados dentro de la Unión, ¿bien? Y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea solamente vamos a ver dos partes. Es muy extenso el Tratado de Funcionamiento, pero solamente vamos a ver dos partes. Uno, los actos jurídicos y otro, lo que se le llama el procedimiento de adhesión, que no es ni más ni menos el procedimiento de regulación de las leyes de la Unión Europea. Posteriormente veremos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, como os lo acabo de decir.
Bien, bueno, pues hasta aquí este apunte, solamente para llamaros a todos vosotros. No me faltéis a la clase, que es un tema son 3 temas muy bonitos, extensos y muy ilustrativos. Suscribiros a nuestro canal y ya sabéis todo el mundo con el dedito para arriba, que para nosotros eso es importantísimo. Muchas gracias y un saludo para todos.